¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta última lección, la 11ª lección de este curso de introducción a la teología. Este curso ya acaba con este video y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a hablar acerca de la unidad y la pluralidad en la teología. Arranquemos. Les recuerdo que el libro que estamos utilizando, el libro de texto, es este manual de introducción a la teología de don José Morales y don José Manuel Fidalgo, disponible en Amazon para aquel que quiera adquirirlo y leer y profundizar un poco más. En el contenido de esta lección vamos a ver el hecho del pluralismo en teología, el pluralismo y la unidad de la fe, las disciplinas teológicas y vamos a hablar acerca del trabajo de la semana y el trabajo final del curso, de todo el curso. Muy bien, la teología es una, pero no es uniforme. Existen muchos y variados sistemas teológicos, métodos, tradiciones. La teología, que es una en la unidad de la fe, ha tomado cuerpo como ciencia en una multiplicidad de disciplinas teológicas y no solo de disciplinas teológicas, sino también de escuelas teológicas que se han diversificado a lo largo del tiempo. Debe existir un equilibrio entre la unidad, porque la fe es solo una, de la teología, y la pluralidad de sus manifestaciones, porque hay muchas teologías, pero hay una sola fe. Y entonces por eso podemos ver que hay muchas manifestaciones teológicas, como ya decía, materias, disciplinas, métodos y perspectivas de estudio, porque la teología es una ciencia viva. Y una persona no se va a acercar a estudiar la realidad de la fe como otra lo va a hacer. Entonces, por eso hay esa diferencia, esa pluralidad. Pero siempre es la misma fe, porque la fe es objetiva. Muy bien, vamos a hablar acerca de el hecho del pluralismo en teología. No es pluralismo religioso, sino del pluralismo en teología. En la iglesia o en la comunidad de creyentes no existe un solo, eh, una sola forma de estudiar teología. Hay muchas formas de estudiar la fe, de estudiar la teología. Unidad no es sinónimo de uniformidad, y esto hay que tenerlo claro para entender el hecho del pluralismo teológico. La teología puede y debe ser una y plural al mismo tiempo. La riqueza y hondura del misterio divino revelado son tantas, que no podrá reflejarse en un único sistema teológico ni estudiarse como un solo tipo de especulación. La teología a lo largo de su historia ha presentado abundantes manifestaciones de pluralismo. Por ejemplo, son bien conocidas las diferencias entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, los orientales han desarrollado una teología que no habla de relaciones, sino de energías divinas, en el ministerio trinitario, por ejemplo. Ahí demuestra menos interés que los latinos por las definiciones conceptuales y pone el acento más sobre la divinización de la criatura que sobre el pecado. Mientras los occidentales ponemos mucha atención en el pecado, los orientales ponen mucha más atención en la divinización. Por ejemplo, la teología oriental cristiana parece más sensible al misterio divino, como trascendente e inefable respecto a los conceptos humanos. Por eso da más importancia a la negatividad y al silencio que a la palabra. Recordemos cuando veíamos que la teología negativa pertenecía mucho más a los orientales, mientras que los occidentales hablamos mucho más acerca de la teología eh, positiva, en el sentido, la teología eh, de la cual se puede hablar de Dios, y esto es porque los occidentales estamos más atentos a los aspectos racionales de la palabra divina, porque tenemos más presente el concepto de la encarnación, es decir, el Dios que se ha hecho carne y que ha hablado. Entonces por eso es que somos más abiertos a lo cercano, no tanto a lo trascendente. No es que no exista en occidental lo trascendente y en oriental no exista la encarnación, sino es que son corrientes o formas de entender mucho más el cristianismo. Los orientales son más simbólicos,
los occidentales somos más racionales. A eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, las causas del pluralismo teológico son, en primer lugar, la revelación se ha servido de diversos cauces y expresiones, y por lo tanto las teologías también son distintas. Es lo que les explico. Cuando la revelación llega a un mexicano, no va a ser lo mismo que la revelación llegue a un filipino. Por eso es que en México se crea una teología que es parte de la misma fe, pero que tiene unos matices distintos que la teología que se pueda crear en Filipinas, porque los instrumentos conceptuales y filosóficos han determinado teologías diferentes. El caso concreto de la teología de la liberación es una teología nacida, sí, a partir de Europa, pero en el contexto latinoamericano. La pluralidad deriva de percepciones intelectuales y espirituales diferentes que concluyen en elaboraciones sistemáticas distintas. Esta es la razón de ser del pluralismo teológico. El Concilio Vaticano II anima la pluralidad teológica, la estimula. ¿Por qué? Porque anima a plantar la semilla de la fe en el suelo de las costumbres, la sabiduría, las artes y la ciencia de los pueblos evangelizados. Eso lo dice en Gentes 22. El concilio también habla de una legítima variedad en el campo de las expresiones teológicas de la doctrina. Es algo querido por la Iglesia, no es algo extraño en la Iglesia. Hablemos acerca del pluralismo y la unidad de la fe. El pluralismo en teología, con la multiplicación de enfoques y opciones metodológicas concretas que se comporta, expresa la riqueza de posibilidades de la ciencia teológica, así como sus capacidades operativas de universalidad. Es algo bueno, no es algo malo. No existe una sola teología, ni incluso en la Iglesia Católica. Pero esto que es una realidad, plantea a la vez la delicada cuestión de cómo, en medio de una variedad muy acentuada, puede mantenerse la unidad esencial de la ciencia sagrada y su naturaleza de fides queres intellectum, la fe que busca entender. Es decir, a pesar de que hay una pluralidad de teología, también se debe plantear la cuestión de que hay una unidad en la teología, y a pesar de que diferentes personas vean un objeto diferentes maneras, se debe saber que la fe es objetiva, que hay un evento objetivo, único. Entonces, como decíamos en la diapositiva anterior, el teólogo debe tener en cuenta estos criterios para poder coordinar esta unidad y esta pluralidad en la teología. Primero es reconocer el carácter objetivo y trascendente de la fe. La fe y la revelación son objetivas, son un hecho como tal. Es Dios que se ha revelado y le ha dado a la iglesia el don de la fe. No es algo que yo vengo y lo tengo subjetivamente. No es yo quien decido tener fe, en primer lugar. Y en segundo lugar, el dato de fe es algo que se ha transmitido, viene de Dios y se transmite a la iglesia. Y ese es el segundo aspecto, el segundo criterio, que hay que trabajar en el marco de la fe de la iglesia, no en el marco de mi propia fe. Y aunque yo tengo mis criterios y concepciones filosóficas para interpretar ese dato de fe, yo no puedo pasar por encima de la fe que es de la iglesia y cómo la iglesia lo ha venido interpretando y asumiendo ese dato de revelación. En tercer lugar, habría que tener en cuenta la jerarquía de las verdades. Dentro de ese gran dato revelador, hay verdades que son mucho más importantes que otras verdades. Por ejemplo, esto es un ejemplo, el misterio de Dios uno y trino es mucho más importante que el misterio de la Asunción. Diferenciar entre sustancia y revestimiento teológico. Este dato de fe que se me da está ahí y luego ha venido siendo explicado con revestimiento teológico a lo largo de la historia. Han sido explicados muy bien y a veces
no tan bien. Y entonces a esto es lo que se le llama revestimiento teológico, pero la sustancia está ahí y está en la iglesia. Hay cosas que pueden ser mejor explicadas, hay cosas que pueden ser mejor asimiladas, y esa es la labor del teólogo. Pero a la hora de explicar hay que preservar la originalidad y la trascendencia de la revelación cristiana. Es decir, no tratar de superar o de decir con mis conocimientos que esto que yo estoy diciendo, estoy interpretando, es mucho mejor o es un grado superior al dato propio de la fe. Y así se conserva y se cuida tanto la pluralidad como la unidad de la teología. La unidad de la teología, dentro de la pluralidad de sus disciplinas, viene garantizada por el hecho de que todas tienen el mismo objeto formal. Entonces, por eso podemos hablar de disciplinas teológicas. Todas estas disciplinas teológicas tienen el mismo objeto formal, que es la fe, que se produce a partir, o el dato de fe que se produce a partir de la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces, la división de las diferentes disciplinas teológicas va apareciendo progresivamente y se pueden dividir principalmente en tres grupos. Y aquí los explico. Entonces, disciplinas históricas bíblicas. Cuando uno estudia teología, uno cree que va a estudiar mucho Biblia. Y sí, se estudia la Biblia. De hecho, hay unas ciencias bíblicas que investigan la producción de la revelación divina, su historia y su contenido en las Sagradas Escrituras. Hay clases de Biblia en teología. Pero también hay clases de historia de la teología y de historia de la revelación. Entonces estudia la influencia de la revelación en el mundo después de Cristo. Entonces estudia historia de la iglesia, historia de la revelación, historia de la salvación, historia de la teología. Siempre es importante la historia. Entonces se estudia mucho historia también en teología. Y estas son las disciplinas histórico-bíblicas. También hay una parte de teología sistemática. Esta se divide a su vez en tres grandes disciplinas teológicas. La primera, en la que me estoy especializando, es la teología dogmática, que expone sistemáticamente las realidades que se nos han manifestado en la palabra de Dios y trata de las verdades fundamentales de la fe. Esta a su vez tiene tratados específicos: misterio de Dios, creación, cristología, mariología, antropología teológica, tratado de gracia, que es el final de la antropología teológica, teología sacramentaria, eclesiología, teología pastoral, escatología. Estas son como los grandes tratados específicos de la teología dogmática. La teología moral es otro apartado de la teología sistemática. Interpreta científicamente las normas prácticas contenidas en la revelación y se basa mucho en la antropología y se basa mucho en la revelación divina acerca de qué es lo que tiene que hacer el hombre. La teología espiritual es otra rama de la teología sistemática que estudia la vida cristiana como realidad dinámica. Se preocupa de los actos por los que el hombre entra en relación con Dios y también de los medios que hacen posible o facilitan dicha relación. También hay una teología práctica. Aquí yo, pues, el derecho canónico no lo metería tanto en teología, pero bueno, según lo que investigué y la fuente que estoy utilizando, que aparece en la descripción, sí la colocan, pero bien. Entonces, en la teología práctica está la liturgia, que describe el modo en que la obra de Cristo es actualizada en la iglesia. El derecho canónico, que expone el orden dado por Cristo a la iglesia en cuanto pueblo de Dios y desarrollado por ella misma. Y la teología pastoral, que explica el arte de formar a los hombres conforme a su carácter de hijos de Dios y de llevarlos hasta la última plenitud celestial. Aquí, teología pastoral, bueno, esto sería un poco más misionología, y quizás en algún momento en un curso de teología pastoral se pueda especificar un poco mejor esto. Previo a estos tres grupos, también habría que decir que está una rama de la teología que se llama teología fundamental, que es como el puente entre filosofía y teología. Y esta teología o esta disciplina teológica
lo que hace es mostrar la factibilidad de la revelación, el hecho de la revelación, demostrando con ello la racionalidad de la fe. Habla acerca de la razón, de la religión y de la fe. Esos son los tres grandes temas de la teología fundamental. Y estos tres grupos, tanto la teología histórica bíblica como la teología sistemática como la teología práctica, se necesitan unos a otros y se relacionan recíprocamente. Si uno se fija en un tema dogmático, siempre lleva el aspecto bíblico, histórico, y lleva un aspecto práctico. O sea, no es que un tema dogmático se desentienda del resto. La teología es una y sus disciplinas se interrelacionan todas. A excepción, muchas veces lo digo, del derecho canónico, aunque el derecho canónico hace referencia muchas veces a la teología, pero bueno, quizás la teología no hace tanta referencia al derecho canónico, porque es más derecho práctico. Y muy bien, entonces de esta manera concluimos tanto el curso, muchas felicidades, como esta lección. Y solo queda especificar el trabajo para esta semana. Entonces, en primer lugar, contestar el cuestionario, que solo son 2 preguntas para esta lección, muy básica. Y luego vamos a preparar el trabajo final de este curso. Yo aquí daré algunas especificaciones, pero en la lección siguiente, que es la lección 12, ahí están en paideiacatólica.com, los videos se acaban hasta aquí, pero en la lección 12 aparece ya definido los temas, aparece definido el número de palabras y todo lo necesario para que ustedes realicen el ensayo final. Este va a ser un ensayo final. Entonces, contestan el cuestionario de esta lección, son dos preguntas, y van a tener acceso a la lección 12, donde aparecerá el texto con todas las orientaciones específicas para este curso, porque hay unas orientaciones generales que les dejo aquí para ver, les dejo el enlace al final de esta lección, donde ustedes van a encontrar cómo realizar el ensayo y presentarlo. Son orientaciones generales, aparecen también para video y aparece también para proyectos, pero ustedes específicamente busquen las orientaciones generales para el ensayo. Entonces, revisar los parámetros que aparecen en la siguiente lección 12 del curso Introducción a la Teología de paideiacatólica.com, escoger uno de los temas que aparecen delimitados en dicha lección y realizarlo, y entregar una fecha acordada con el profesor. Eso va a depender mucho de cuándo ustedes estén realizando este curso. Entonces, allí en la lección aparecerá una fecha, pero si ustedes lo están viendo después, entonces ustedes pueden escribir a ese correo p.juan@paideiacatólica.com y ustedes pueden contactarse conmigo y vemos cuándo presentan el trabajo. Este curso tendrá una defensa, entonces ustedes presentan el trabajo y luego una o 2 preguntas acerca de su ensayo y ya podrán tener acceso al certificado. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. El Señor los bendiga y si solo están viendo los videos, pues gracias. Cualquier duda, ya saben, lo dejan en los comentarios. Le agradezco que se suscriban y que dejen su like, que compartan. Si quieren tener el certificado, si quieren hacer el curso completo con los cuestionarios, aprender mucho más, recuerden entrar a paideiacatólica.com, se registran y pueden tener acceso a nuestra sala de estudio. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta luego, nos vemos en otro curso. Que el Señor los bendiga. Bye.